amigos? Bienvenidos a Cura para el Alma, el programa de las historias reales de nuestra tele. Doctores, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Hoy en nuestro panel se encuentra alguien muy especial. Es el padre Luis Alfonso Muñoz de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Padre, bienvenido. Cuando nos saludamos me dijo, Chucho, yo soy de la época de los fantasmas. De las viudas alegres. ¿Alegres, padre? Sí, porque no eran tristes. Ahora me dice por qué eran viudas alegres y de los duendes. Duendes y duendas. Bueno, precisamente, ¿quién no ha escuchado acerca de un fantasma que haya asustado a alguien o se le haya parecido a un conocido? Imaginación, sugestión o tal vez una realidad a la que pocos tienen acceso sin temor y sin prejuicios. ¿Los fantasmas existen? Es el tema para hoy en Cura para el Alma. Las siguientes escenas están basadas en el testimonio que el invitado narró al equipo de investigación del programa. El canal RCN Televisión no se hace responsable por las afirmaciones y los hechos dramatizados a continuación, los cuales se han realizado con la autorización del invitado. Hay personas que corren con la suerte o la desgracia de poder percibir actividades paranormales. ¡Mamá! 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 Los fantasmas son manifestaciones o apariciones que buscan a las personas, ya sea para solicitar su ayuda o simplemente para molestarlos. Este es el caso de Anderson, un joven que desde muy pequeño ha sentido presencias que lo han atormentado. Te deja tranquilo, ¿listo, mi amor? Ahora, mi vida preciosa, yo te acompaño un ratico. Duerma, mi amor. Al día siguiente, a la misma hora, Anderson sintió de nuevo el fuerte ruido. Al despertarse se dio cuenta que estaba la misma mujer de la noche anterior. Esta vez, recordando los consejos de su madre, decidió enfrentarla. Se acercó a ella y le preguntó qué era lo que necesitaba. Inexplicablemente, la mujer desapareció y nunca más volvió. Cuando Anderson cursaba el grado 11, se reunió con unos compañeros y, basado en su experiencia anterior, hicieron el trabajo de grado sobre actividades paranormales. Fueron muchos los lugares que visitaron para reunir material: bibliotecas, casas antiguas y hasta un cementerio. Ese día en el cementerio, Anderson sintió nuevamente una presencia que lo acosaba todo el tiempo. ¿Qué es? ¿Está loco? ¿De qué manicomio salió? Ya no más. Ya nos vamos. ¿Qué le pasó? Relájese. ¿Les parece esta foto? Sí, esa imagen me parece muy bacana. Luego, para sorpresa de todos los compañeros, mientras revisaban el material de lo que habían grabado en el cementerio, observaron una imagen detrás de Anderson, lo cual los dejó altamente impactados. ¿Vieron? Vea. Que les decía que alguien me estaba hablando al oído. Preste. Está muy bacana esa imagen. ¿Cuál bacana? Desde niño no sentía esto, está hermano. bien. Ya, contrólese. Ya. No, mano, yo... Después de presentar el trabajo, el cual tuvo bastante éxito, Anderson y sus compañeros se separaron. Según él, después de esa experiencia, cada uno siente diferentes presencias. Por eso, más adelante, quieren reencontrarse y continuar con la investigación. Por lo pronto, Anderson continúa sintiendo presencias e investigando su proceder. Hemos visto unas escalofriantes imágenes que narran la versión suministrada por Anderson Jiménez sobre su experiencia con lo paranormal desde niño. Anderson ya se encuentra con nosotros, ha venido de manera voluntaria y se hace responsable de todo lo que diga en el programa. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Anderson.
Bueno, vamos a contarle a todos los colombianos, a todos nuestros televidentes, esa experiencia que usted tuvo con su mamá y su hermanita. ¿Ah? Un niño que está viendo, oigan bien, está viendo un caballo. Ah, pues todos podemos ver un caballo que pasa por la calle. El problema es que la mamá y la hermanita no veían ese caballo y quién iba encima del caballo. Cuénteme de qué se trata. Bueno, eso sucedió cuando yo tenía 5 años. Sucedió en la ciudad de Cartago, yo soy de allá. Yo iba caminando así por una carretera más o menos eso de las 9:30 de la noche. Yo veía al niño que se bajaba del caballo. Era un caballo muy hermoso, muy grande. ¿Qué color? Era un caballo blanco. El niño vestía de negro y tenía un sombrero así estilo mariachi. El niño caminaba y decía, hey, ven, vamos a jugar, me decía el niño. Yo le decía, mami, que el niño me está llamando, que si pudiera jugar con él. Pero pues nadie más lo veía, simplemente yo lo veía. Y era una visión muy normal, no se veía así como borroso, no, era una visión muy directa y yo sentía que me estaba llamando realmente. ¿Y su hermanita? Mi hermanita tampoco me creía, mi hermanita pues yo pensaba cruzar porque el niño me llamaba muchas veces, me llamaba repetidas veces. Y mi hermana me decía, no, pero dije la bobada. Que ¿Usted iba por una calle y el niño estaba en la otra? Estaba al otro lado de la calle. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué lo llamaba al niño? Pues al principio uno de niño es muy, pues de alguna forma es muy inconsciente, no conoce mucho ese tipo de cosas. Pero estuvimos hablando con una señora que tiene conocimiento con lo paranormal y me dijo que lo que yo tuve fue un encuentro con un duende. Y que ¿Con un duende? Espéreme, padre. No fue duenda. Padre, ¿qué podemos decir de los duendes, padre? Pues mire, son leyendas, son fantasmas. Yo viví en el campo y hay en el Cauca un pájaro que llora, dice la duenda, y el prejuicio que tiene comienza a sentir frío, escalofrío, y ya ve cualquier imagen, como me pasó en el seminario, una hoja de plátano, cree que es una persona que lo está llamando. En fin, son fenómenos, unos, diríamos, parapsicológicos, psicológicos patológicos, y otros con reflejos condicionados, o también el ambiente en que uno viva, o que le cuente, o que vea ciertas películas que ya le van formando ese fenómeno a uno psíquico, anímico. Siguiendo la orientación del padre, ¿usted no tuvo algún amiguito o quería tener algún amiguito o soñaba con algún amiguito o con un hermanito? Pues en el momento no pensaba tanto en eso. Y no solamente fue eso lo que nos pasó, sino que fueron varias cosas que fueron pasando a medida del tiempo. Vamos con esas cosas que van pasando a lo largo del tiempo. Listo. Lo siguiente fue, yo ya tenía 8 años, estábamos viviendo en una casa en Puerto Caldas, corregidamente Pereira, y yo veía que una señora se asomaba por la parte de arriba del techo. ¿Cómo era la señora? La señora era una señora muy fea, era una señora que vestía de negro, tenía una mirada muy penetrante. Yo siempre la veía en las noches, y cuando me levantaba me iba para arriba y la señora estaba en la parte de arriba. Yo veía a esa señora, me miraba fijamente y yo no le podía quitar la mirada encima. Por más que yo me intentara mover, no podía. Era como si en ese momento ella se apoderara de mis sentidos y no pudiera hacer algo más. Yo duré así mucho tiempo, duramos en esa casa aproximadamente 5 o 6 meses. Desde que llegamos a esa casa me pasó eso, hasta que yo le comenté a mi mamá lo que me estaba pasando. Mamá me dijo que la próxima vez que sucediera eso, que le dijera directamente a esa señora que quería, si necesitaba de pronto ayuda o por qué se me manifestaba a mí y no a mis hermanos y a ella. Yo hablé con ella, cuando la vi al otro día, la miré, saqué ese valor de poder decirle, obviamente con ese miedo anticipado, saqué ese valor de decirle qué era lo que quería de mí. En ese momento ella me miraba a los ojos y como que hacía como ¿qué le pasa? Y esa fue la última vez que tuve ese encuentro así con esa mujer. ¿La enfrentó? La enfrenté, por decirlo de alguna forma, sí. ¿Usted ha tenido sensaciones cuando pasa por cementerios? Sí, también. Lugares así especiales, casas. Cuéntenos sobre eso. Después de eso, pues yo nunca pensé que lo paranormal algún día tocaría mi vida. Pero yo pasaba por cementerios, pasaba por iglesias, casas abandonadas, algunos hospitales. Y yo sentía como en ciertos lugares esa presencia. Sentía como cuando uno lo están mirando,
que uno sabe que alguien está ahí mirándolo, pero tú miras para los lados y no ves a nadie. En casas embrujadas, más dichas así, que la gente comenta, no, que en esa casa mataron a tal persona, o que sucedieron hace mucho tiempo muchos acontecimientos. Yo podía sentir a veces cuando pasaba, y sí, en esa casa se sentía como la energía de esa persona, por llamarlo de alguna forma. Y en cementerios también se puede sentir muchas veces. Pero muchas personas se confunden de esa energía, dicen que no, que esa energía pues es producto de la imaginación, porque los fríos y todo eso lo puede sentir cualquiera en un cementerio. Pero lo que yo siento es algo más fuerte, es algo que simplemente no se puede describir, simplemente se puede vivir. ¿Le cuesta vivir con esas situaciones? Al principio sí era difícil, porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, yo quise investigar más esto. Y me di cuenta de que si yo podía tener como esa habilidad, como ese don, de poder identificar, de poder sentir esas fuerzas, pues porque no lo perfeccionaba más para saber realmente qué era. Me imagino que usted ha estado, cuando muere un ser querido en su familia, pues ha participado en la celebración, en el entierro. Sí. ¿Cuál es su experiencia allí? Cuando muere una persona, ya sea un amigo, ya sea un familiar, nunca voy a los velorios, nunca voy a los entierros, nunca voy a los velorios ni al cementerio, no voy. Porque hace muchos años, yo tenía 14 años ya, fui a el primer velorio, una vecina, Sí. y yo podía sentir la presencia de esa señora. Y yo sentía que la señora lloraba y decía que no me podía morir. Y la señora, yo sentía que ella estaba en una esquina del cuarto donde la estaban velando y decía que ella todavía tenía muchas cosas por hacer. El trabajo de grado, sí, como Sí. una pequeña tesis, usted decide hacerlo sobre fantasmas. Pero Y sería tiene un interesante, premio. padre, que Anderson nos dijera qué es para él un fantasma. Para mí un fantasma se divide en muchas formas. No simplemente es una persona que murió y dejó muchas cosas pendientes. Para mí un fantasma lo defino como esa energía que deja esa persona, como ese alma en pena, como ese, ¿cómo dijera de alguna forma? Como esa energía que uno deja después de muerto. Como alma en pena. Como un alma Padre, en pena. como alma en pena. ¿Cómo recibe usted esa expresión? Esto de las almas, En pena. yo poco creo, ¿no? Porque este cuerpo desaparece y el alma, pues, sabrá Dios dónde la hace, a no ser que dicen otros, cuando hay entierros, donde está tu tesoro, está tu corazón, que vienen allí a molestar y algunas cosas, pero teológicamente usted sabe que eso es la religiosidad popular, sí, ¿no? Dice que sí, que el alma, que la almita y la animita, pero pues teológicamente creo que no es así. Gracias, padre. Anderson afirma que después de su trabajo de grado, tanto él como sus amigos han tenido experiencias con lo paranormal, lo que los motivó a realizar un nuevo proyecto. ¿De qué se trata este nuevo proyecto? Ya regresamos. La parapsicología científica es una rama de la psicología que estudia los fenómenos frontera o límite. Se ocupa de aquellos casos en los que la metodología científica y los métodos de investigación y tecnología conocidos hasta el momento no pueden ofrecer una explicación o interpretación adecuada a la ciencia. El término fantasma se puede definir como la representación visual, acústica o táctil del cuerpo no físico de una persona fallecida, manifestándose de diferentes formas ante seres humanos y en determinados lugares. Esto es Cura para el Alma y estamos hablando con Anderson sobre los fantasmas. Anderson, ¿por qué usted cree que algunas personas pueden verlos y otros no? Pues básicamente que eso es un privilegio que me ha dado Dios, de poder comunicarme con ellos, de poder tener esa comunicación indirecta, por decirlo de alguna forma, y ayudarlos. Muchas personas mueren dejando muchas cosas que hacer. ¿Usted ha ayudado a personas que han muerto? He ayudado a personas que han muerto. ¿Cómo los ha ayudado? Un amigo me comentó, por ejemplo, un caso particular, que había muerto una amiga
pues que él no sabía cómo había muerto y que la gente se hacía que cómo había pasado esto. Él me comentó pues el caso, yo le dije pues si quiere vamos al cementerio hasta el lugar de ella y no sé, intentamos hablar con ella o a ver qué pueda pasar. Fue la primera vez que yo hice algo así y efectivamente pude sentir la presencia de ella, estaba a un lado de la tumba. Sentí un poco de miedo porque yo no los puedo ver, pero los puedo sentir. Y le dije a ella que sí, que pues que estaba el amigo de ella y quería saber por qué había muerto o que quería saber algo de ella. Ella me dijo al principio que no quería hablar con nadie porque lo que pasó, pasó, ella simplemente quería olvidar lo vivido. Pero pues con el paso del tiempo fuimos hablando y pudimos tener una comunicación. En ese momento yo fui un medium, ella se comunicaba a través de mí para decirle todo lo que yo le tenía que decir a él. Me comentó cómo había muerto, él me preguntaba a las personas que ella conocía. Yo pues respondía, obviamente era mi voz, pero yo sentía en ese momento que no era yo, sino que era esa persona que estaba en mí y a la O otra. sea, lo que ella le decía a usted no lo sabía. No lo sabía. Su amigo sí lo sabía. Exacto. Él me preguntaba, ¿no? ¿Y qué pasó con Arturo? Y pues yo ni idea, porque era la primera vez que nos veía. Y yo le Era la contestaba. primera vez que nos veíamos con Pues un muerto, o sea. sí, que nos veíamos así con un muerto y yo no sabía quién era ella. Y yo le contestaba, ¿no? Que Arturo pasó esto, que algo así curioso también. Me preguntó qué quería decirle a la hermana. Me dijo que le gustaba mucho la blusa amarilla que había comprado y que no sabía qué le había hecho. Y no tenía ni idea yo de lo que en ese momento decía, pero era algo que él decía que sí, que estaba hablando con ella porque era lo que había pasado. Ok. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿Cuál claro. es su experiencia de fe? ¿Cómo es? ¿Es católico? ¿Es cristiano? No me considero ni católico ni cristiano. Considero que la verdadera iglesia de Dios está en uno. Padre, ¿qué le decimos a este joven? Bueno, hay fenómenos de comunicación de pensamientos extrasensoriales o fenómenos parapsicológicos que se pueden dar y también hemos visto gente que con la mente dobla cucharas, ¿no? Uri Geller, otros, y hay, con lo que decíamos, en ciertas personas desarrolla un sexto sentido, como dicen algunos, que tienen este privilegio, este don, para hablar con personas que están agonizando o que están en un peligro o con una precognición, pero yo no creo que sean, como dice la gente, es que está endiablado o es que está endemoniado, ¿no? Gracias, padre. Sí, Martín. yo le quería preguntar aquí a Anderson dos cosas. Una, si siente que efectivamente las visiones que tuvo cuando era niño le marcaron el resto de la vida. Y dos, ¿cómo administra esos dones que usted dice hoy tener? ¿Y qué piensa cuando la gente muy comúnmente dice, sí, yo siento una presencia, oigo a la gente? ¿Qué piensa usted de ellos? Bueno, la primera pregunta. Yo pienso que lo que vi hace muchos años sí me marcó la vida. ¿Por qué? Porque era algo que yo no conocía, era algo que me pasaba solo a mí y pues nadie más los podía ver. Lo segundo, hay muchas personas que dicen, no, que yo siento esto, que siento lo otro. Muchas personas nos han llamado después de hacer la segunda temporada, nos han llamado diciéndonos que no, que en mi casa pasan cosas. Nosotros vamos, pero no sentimos absolutamente nada. Como decía ya el padre anteriormente, muchas veces se trata de problemas psicológicos, de confusiones mentales. Y uno cree lo que cree, pero directamente no se trata directamente de un fantasma. Pero hay que saber diferenciar ese tipo de energías, hay que saber diferenciar cuando es realidad, cuando es un mito o cuando es una leyenda. ¿Y cómo hace para diferenciar o para determinar dónde poder hacer la comunicación? Por ejemplo, en el caso que tú nos narras, hablas de que en el cementerio, porque en un lugar donde ella ha vivido. ¿Cómo haces para determinar el encuentro? La comunicación es cuando ellos quieran hablar con uno. Y algo curioso que yo sé que muchos va a tomar como por sorpresa, es que se sienten más energías de fantasmas dentro de una iglesia que en un mismo cementerio. Bueno, pero cuando dice que se aparece, no en el cementerio, en la iglesia, Ay, sí, ¿usted sintió en qué iglesia? ¿Tuvo experiencia? En el centro. En ese momento no recuerdo el nombre de la iglesia, pero en Bogotá, una iglesia del centro. Entramos a esa iglesia, una iglesia de una arquitectura muy antigua. Entramos a la iglesia y se sentía que pasaban por detrás mío, sentía sombras, alcanzaba a ver. ¿Por qué cree o qué desde su experiencia, por qué están en la iglesia? En ese momento no era la primera persona que sentía eso, pues estuvimos hablando con la gente que va a la iglesia
y que sí, que se han sentido también cosas, que han escuchado ruidos, pero que en la casa del Señor no puede pasar nada, pues decían ellos. Pues es que yo también tengo que decir algo. En la iglesia está alguien que murió, pero que resucitó, que es Jesucristo. Allí me lo encuentro, en la iglesia. Y cuando me encuentro con Cristo están las almas de aquellos que murieron, ¿no? Y están en la presencia de Dios. Usted me está hablando de otra experiencia particular. Martín. Sí, una pregunta, Anderson, y es, ¿cómo logra usted diferenciar o identificar un sentimiento suyo como la angustia, como la ansiedad que tenga de la presencia de un fantasma, o de lo que usted llama un fantasma? ¿Cómo sabe cuándo es una presencia y cómo se da cuenta usted si es algo que usted mismo está sintiendo? Al principio sí era confuso, saber si se trataba directamente de un fantasma o si era, no sé, problemas o cosas así que me llevaban a sentir esto. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, uno iba desarrollando más esto y empecé a diferenciar cuando era un espíritu de luz, un espíritu de sombra. Inclusive ¿Hay espíritus de luz y de sombra? Hay gente muy que se equivoca en esto, dice que no, que hay fantasmas buenos y fantasmas malos. Yo no lo tomaría de esa forma. ¿Me podría decir como ángeles y demonios? Sí, se podría decir más o menos así, pero hablando directamente de fantasmas, yo diría que hay fantasmas de luz y fantasmas de sombra. Digamos más o menos personas que mueren, personas que han sido malas. Hablemos de su tesis, de su trabajo de grado, su trabajo de grado. ¿En qué consistió el trabajo y qué fue lo que apareció allí? ¿Y por qué hacen un nuevo proyecto? Bueno, cuando hablamos de la tesis, todo el mundo hablaba, no, que yo quiero hacer una tesis de comunicación, que una tesis de sistemas, pero yo, pues es interesante, obvio, pero yo quería hacer algo realmente impactante, algo que marcara la historia del colegio en dos, porque nunca antes había hecho esto. Y entonces dije, no, pues voy a hacer una tesis de fantasma. Al principio simplemente era un libro de 500 hojas que tenía informaciones de hechos históricos de fantasmas, tipo de comunicación con los fantasmas, ese tipo de cosas. Pero yo quería algo más. Entonces le dije a mis compañeros de la tesis que cogiéramos una cámara y entrevistáramos a la gente, a ver qué pensaba. Efectivamente hicimos entrevistas a la gente, nos contaba sus experiencias, fuimos a cementerios, fuimos a iglesias, a algunos hospitales, donde yo sentía esa energía. Algo curioso que fue lo que marcó esta tesis en dos y fue lo que hizo que hiciera una segunda temporada. Fue que estábamos en el cementerio de Osa, al sur de Bogotá, y me pasó algo muy curioso. Pasamos al lado de unas tumbas que se encontraban las lápidas partidas, el cementerio vuelto nada, y yo dije, hagamos una toma en este lado. Hicimos la toma, era la última toma ya para entregar la edición como tal, para empezar a editar el video. Y sí, efectivamente yo sentía como si algo estuviera ahí al otro lado de mí, pero no había absolutamente nadie, solo estábamos los tres en ese momento. Ese video lo podemos ver también. Ya en la parte final estoy diciendo las últimas palabras y pasa esa sombra por detrás de mí. En ese momento yo sentí que susurró algo en mi oído. No supe realmente qué era, pero sentía que susurraba a mi oído cuando pasó. Gracias. No supe realmente qué era, pero sentía que susurraba a mi oído cuando pasó. Gracias a esto fuimos ganadores y nominados y ganadores a Mejor Tesis 2009. Gracias a esto nos han llamado de colegios para exponer la tesis, nos han llamado de universidades para ir a la tesis. Hemos ido a emisoras. La pregunta así más común hecha, ¿cuál es? En colegios, universidades. La pregunta así más común es, ¿por qué hacemos esto? Y pues nosotros lo hacemos no simplemente por curiosidad, sino porque muchas personas dicen, ay no, que las noticias vieron un fantasma, y lo primero que dicen, no, eso es el diablo. Y no saben realmente qué es un fantasma. ¿Se ha encontrado con el diablo? No, afortunadamente no me he encontrado directamente con él. Padre, el fenómeno de físico nada se crea, nada se pierde. En ciertos recintos silenciosos, iglesias o lugares allá solitarios, oye unos ruidos, porque se repite el ambiente, fenómenos lumínicos de las luces. Manejando una vez un carro, del otro lado vi que venía, como era de una sola vía, me detuve un cuarto de hora. Y no apareció el carro, no era sino que ese fenómeno lumínico se puede repetir en luces, en voces,
en cosas así por ese principio que decimos nosotros, nada se crea, nada se pierde, y entonces con la imaginación nuestra, pues agrandamos el fantasma o el fenómeno que se está presentando. En las tumbas, inclusive en Egipto. Sí, en las pirámides. Allí el ruido, lo que se puede provocar si uno queda allí sentado, quieto. Sí. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, que es Sebastián, quien afirma que desde niño se acostumbró a ver y a escuchar seres que ya habían dejado este mundo. Ahora, a sus 19 años, ha experimentado cosas que solo podemos ver en las películas. Veamos. Las siguientes escenas están basadas en el testimonio que el invitado narró al equipo de investigación del programa. El canal RCN Televisión no se hace responsable por las afirmaciones y los hechos dramatizados a continuación, los cuales se han realizado con la autorización del invitado. A veces los padres no prestan mucha importancia cuando sus hijos dicen que ven o sienten cosas raras, pues piensan que son cosas de niños. Cuando Sebastián tenía tan solo 5 años, tuvo su primera experiencia con el fenómeno de lo paranormal, con tan mala suerte que sus padres no le creyeron. Usted se quedó mirando ese cuadro y salió asustado y se fue. Ahí no hay nada, no le ponga cuidado. Vamos a buscarlo. Después de unos años, la familia de Sebastián se trasladó a otra casa donde todo el tiempo se escuchaban sonidos de cadenas. Los vecinos argumentaban que en ese lugar había muerto un hombre. ¿Abuelita? Para esa época falleció la abuela de Sebastián y se le aparecía constantemente. Según él, no tuvo mucho miedo, ya que se trataba de alguien que conocía y quería mucho. ¿Abuelita? ¡Papá! Cansados de los ruidos, Sebastián y sus padres se trasladaron de casa. Al llegar a otro lugar, las cosas para él no cambiaron. Cuenta Sebastián que en esa casa existían brujas que lo molestaban. Se reían, le hablaban al oído y cuando se despertaba su cuarto estaba completamente frío. ¡No! 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 ¿Son ustedes? ¡Váyase! ¡Lárguense! Sebastián fue creciendo y las cosas cada vez se ponían peor. En las noches se le aparecía una mujer embarazada vestida de blanco. También veía un hombre con un sombrero. Ambos desaparecían entre las paredes. ¿Quiere? ¡Váyase! Lo peor sucedía durante el día. Mientras caminaba por la calle, los veía nuevamente. Ellos lo miraban como si quisieran decirle algo. Según Sebastián, nunca tuvieron algún contacto. Todo quedaba en un cruce de miradas. ¡Váyase! ¡No! Ahora Sebastián tiene 19 años. Los fantasmas, espectros y demás entidades aún lo persiguen, lo que lo ha convertido en una persona sumisa y muy tímida. Aún todas las noches continúa escuchando voces como cuando era niño y sigue viendo imágenes que no lo dejan en paz. ¡Váyase! Toda mi vida me han seguido, váyase. Ayúdame, Dios,
Quiero darle la bienvenida al verdadero Sebastián, quien ha venido de manera voluntaria y se hace responsable de todo lo que diga en el programa. Sebastián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sebastián, ¿cuántos años tenía cuando usted empieza a ver y a sentir esos fenómenos? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Cuál fue su experiencia de 4 años? Nosotros estábamos viviendo en Tenjo, Cundinamarca. En una pared teníamos un cuadro de Jesucristo. Yo estaba arrodillado en el piso. Me acuerdo que estaba pintando. A mí me gusta mucho la pintura desde pequeño. Empecé a pintar y escuché cuando el cuadro me habló. No recuerdo que me habló, pero me habló. Desde ahí empecé a sentir esas cosas. Con el transcurso de los días, en el closet veía sombras, como si entraran. Analizaba la luz, la posición de la luz. De pronto alguna persona pasa y se refleja la sombra, pero la sombra iba en una dirección muy diferente a la que podía ir la sombra de una persona que cruzara por el lado de los faros que habían en ese momento. Su familia, cuando usted tiene esa experiencia de las voces o de los fantasmas, ¿también escuchaba y veía? En esa casa, no, yo no le comenté nada a mi familia. Cuando cumplí 7 años aproximadamente, trasteamos en el mismo sector de Tenjo y en esa casa empiezan a suceder otras cosas, como que se escuchan cadenas en el piso y ahí es cuando mi papá también las empieza a oír. Pero yo tampoco les decía a ellos que yo había escuchado en la casa anterior ciertas cosas, que ahí estaba escuchando las cadenas. Empecé a hablarles a ellos de las cosas paranormales cuando yo siento que me empiezan a llamar. Mi nombre es Juan Sebastián y siempre escuchaba que me decían Juan, Juan. Mi mamá podía estar en el patio o en otro lugar, yo iba y le preguntaba, ¿me estás llamando? Me decía no. Y eso sucedía con frecuencia en el mismo día y le seguía preguntando, ¿me están llamando? Y ella me decía, no, yo no lo estoy llamando. ¿A ti te han llamado? ¿Sientes cadenas, Anderson? Anderson, me han llamado, he sentido también las voces. Me sucede mucho cuando estoy solo, sí, por ejemplo en mi computador. En mi cadenas? Cuarto. Cadenas como tal no, sí escucho ruidos, pero cadenas como tal no, nunca he pasado por eso. Sebastián dice que en la calle se encuentra con muchas de estas apariciones que lo miran fijamente como si le quisieran decir algo, ¿sí? Estas personas que me encuentro en la calle, anteriormente suceden cosas que parpadeo en segundos y se me vienen escenas a la cabeza, pero son segundos, la escena dura segundos. ¿Le quieren decir algo? ¿O ha entendido en alguna de estas apariciones algo que pasó y que le quieren decir? Esto es de película. Vamos a una pausa y ya volvemos. Los poderes ocultos de la mente, al igual que otros tipos de fenómenos paranormales, no han podido ser explicados ni desde el momento en que aparecieron ni en la actualidad. Es exclusivamente nuestra fe quien nos hace creer o no en estos fenómenos. Si quiere contar su caso en Cura para el Alma o asistir como público, escríbanos al correo electrónico curaparaelalma2@rcntv.com.co o llámenos al 426-9292, extensión 1621 o 1619. Seguimos aquí en Cura para el Alma con el tema del día. ¿Los fantasmas existen? Sebastián, cuando usted tiene las experiencias en la calle, ¿a quién ve? Antes de que las vea en la calle, me llegan las imágenes a la cabeza y veo personas, mujeres embarazadas, multitud, veo muchachos sentados, cruzados de pierna, leyendo. Con el tiempo salgo en cualquier momento, a cualquier lugar, y veo a esa mujer embarazada, veo a ese muchacho sentado, lo veo leyendo, veo la multitud, y se quedan mirándome como si me conocieran y me quisieran decir algo. Antes de venir aquí al CED, a nuestro programa, ¿vio algo? ¿Reconoce algo aquí?
No. Ahorita sí se sienten ciertas cosas. Uno, cuando ve estas cosas, la persona tiende a depresión o fatiga. En este momento me siento fatigado y tengo cierto dolor de cabeza. Me contaba Anderson que también percibe. En ese momento estoy sintiendo una presencia. En ese momento estoy sintiendo una presencia que se encuentra atrás de mí. No sé exactamente de quién se trata, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ese tipo de cosas, ellos encuentran esa puerta para poder decir. Cuando ustedes dijeron eso, muchos jóvenes aquí se asustan y dicen, no, yo me voy a ir. ¿Qué le producen? ¿Qué siente? ¿Qué querrá? Puede ser que en ese momento hay una persona, no sé si dentro del público, una persona que haya perdido un ser querido. Hace poco, puede ser que hace 15, 20 días, quizás un mes. Pero es una persona que, por lo que siento, es una persona que quiere comunicarse con alguien, que está aquí en este lugar. ¿Y qué querría esa persona? A ver. Muchas veces cuando siento eso es simplemente comunicarse con alguien, decirle a esa persona que la perdone, decirle a esa persona algo que siempre quiso decirle pero que no. Es como una despedida, lo que siento en ese momento. Como una despedida. El ente que puede estar en este momento acá no ha evolucionado, lo que se convierte en un residual o terrenal. ¿Usted la siente también? Tengo la fatiga y el dolor de cabeza. Ahora cuando estábamos en comerciales yo los vi que los dos empezaron a hablar. ¿De qué hablaban? Precisamente de eso, que nosotros hablando de ese tema, puede que alguien en el público esté pensando en un ser querido, como lo comentaba Anderson, que falleció, cabe la posibilidad, y lo invocó, llamémoslo así. Entonces ellos ven en nosotros una puerta abierta de comunicación. Yo les quisiera preguntar a los dos, cuando ustedes dicen que esto que viven es un don debería tener un propósito. ¿Cuál es el propósito que sienten ustedes que cada uno tiene con estas cosas que dicen que ven y que sienten? Yo personalmente pienso que esto es una oportunidad de demostrar a las personas que realmente no estamos solos. Muchas personas dicen que no, que después de la muerte no hay nada más, pero yo pienso que este don que tenemos es para demostrar a esas personas que realmente existe algo más después de la muerte, que muchas personas no conocen como tal qué es, que son muy pocas las personas que han podido tener esa comunicación. Yo pienso que ese es un don que nos permite demostrar que realmente no estamos solos. Y con la persona que se quiere despedir, ¿usted identificaría cómo murió, de qué murió, un accidente? Si ellos quieren contar, si los fantasmas quieren contar esa experiencia, ellos lo pueden hacer. ¿Y cómo hace para preguntarle? Ellos nos usan a nosotros como medios para decir lo que quieren decir. En ese momento la energía se siente neutra. Está en ese momento aquí, más no quiere como manifestarse directamente. ¿Identifica el género? ¿Mujer? ¿Hombre? Es un hombre. Es un hombre. ¿Es un hombre? Puedo sentir. ¿Puedes saber si es un niño, si es un joven? Es una persona mayor, aproximadamente unos 35 años. Yo quisiera preguntarles lo siguiente, y es, cuando ustedes manifiestan que tienen este don y que sienten la presencia, ¿tienen alguna prueba concreta, fehaciente, en donde uno puede decir, mire, sí, esto es así, lo vi? O sea, ¿cómo podemos corroborar que lo que ustedes están sintiendo, muchachos, no son expresiones de sus angustias, de sus miedos? ¿Cómo nos pueden decir ustedes a nosotros, mire, es que esta es la prueba con la cual yo les demuestro a ustedes que sí existe esto? Bueno, más que todo la prueba sería, pues como ya conté algo, la experiencia que me pasó en el cementerio. Una persona que no conocía ni quién era, ni cuántos años tenía, ni quiénes eran sus amigos, ni cómo había fallecido. Pero de un momento a otro lo supe todo. Y esa era la prueba como más contundente de que la persona no está siendo engañada y no simplemente paranoia de nosotros. Bueno, y si estuviera, usted nos dice que está, ¿por qué las cámaras, si una cámara en algún momento en que usted grabó logró tomar como la imagen, por qué la cámara no podría tomar ahora la persona que, por qué está justo detrás de usted? ¿Por qué piensa que está justo detrás de usted y no está aquí o no está al lado mío?
Es como, pongamos un ejemplo, cuando tenemos dos imanes, intentamos juntar los dos imanes en las energías negativas. No se puede, pero si volteamos el imán sí se puede juntar. En ese momento se siente como esa energía que se intenta como juntar y no se puede, como esa sensación. Y en algún momento esa fuerza puede entrar en usted. En algún momento, si yo le doy mi autorización, lo puede hacer. ¿Usted le da la autorización? Si directamente le doy mi autorización y... Si él solicita el permiso y tú le das la autorización. Por decirlo de alguna forma, sí. Ellos han intentado hacerlo muchas veces. ¿Usted le puede dar la autorización en este momento? En ese momento lo puedo dar, pero ¿cuál es el peligro? De que no me sé precisamente con quién me estoy enfrentando. Puede ser que le dé autorización y entre en mi cuerpo y diga lo que tiene que decir. Puede ser una persona del público. Pero ¿cuál es el...? Perdón, ¿ha sido medio o te han utilizado como medium? Sí, me han utilizado... Te han utilizado y ha sido medio también. O sea, ¿te da miedo si en este momento yo te digo, dale el permiso a ver qué quiere? Miedo, no tanto, porque si me daría miedo nunca me hubiera metido con esto. Pero si obviamente le nace a uno como esas preguntas de quién es esa persona. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero ¿podría hacerlo? ¿Darle permiso o no? ¿Podría hacerlo? Sí, lo puedo hacer. No tanto por mí, sino por la persona que está acá. Como le digo anteriormente, ya está acá, quiere comunicarse directamente, pero siente como ese no sé qué, no le impulsa. Pero si él me dijera en ese momento que si me puede utilizar como medio, lo podría hacer. Hágale. A ver. Ya montañerito. ¿Y cuánto tiempo te demoras? Porque es que ya se acabó el programa. Lo que esa persona quiera hablar, lo que quiera decir. En ese momento es una mujer que está dentro del público. Un micrófono, si le pasamos el micrófono a ella. El micrófono. ¿Perdiste un ser querido? Sí. ¿Te pones de pie, por favor? ¿A qué ser querido perdiste? A mi abuelo. A tu abuelo. Tranquilita. Cerca al micrófono, tranquila. A ver, yo les quiero decir también algo. Vamos a hacer una cosa. Te quiero decir algo para ti y para todos los televidentes. Hay una forma de encontrarnos con los seres que amamos. Yo respeto, yo escucho, porque ustedes, queridos televidentes, vienen aquí para que les escuchemos y para compartirnos su testimonio. Pero te digo a ti y a todas las personas desde la fe, en quien yo creo, que para encontrarse con los seres queridos hay un camino, es Jesucristo. Y nos podemos encontrar todos, pero no con los muertos, sino con los vivos. Y estoy seguro que ese abuelito tiene mucha paz en el cielo, en la presencia de Dios. Y yo te lo diría, ese abuelito, en Cristo te lo digo, quiere la paz de tu corazón y la paz de tu familia. Yo se lo digo a ella. Pero yo no sé, muchas gracias. Anderson, ¿qué podría decirme? Puedes sentir esa presencia. Se trata de él. Me dice que cuando él murió, falleció, no tuvo la oportunidad de despedirse como debería. Que él sabe que tiene muchas cosas por delante. Que simplemente quiere decir que la quiere mucho y que la adora. Y que respete mucho a la mamá. Me dice mucho que siga los consejos de la madre. ¿De la mamá? De la mamá, de ella. Que en ese momento se siente bien, que no siente ni temor, no siente frío, no siente dolor. Pero simplemente quería despedirse de ella directamente. Que no se preocupe, que después de la muerte hay algo muy bonito. ¿Tienes algo en particular para decirme? No. ¿Tú te despediste de tu abuelito? Pero un día antes. ¿Tiene relación algo de lo que Anderson dice? Sí, pues mi abuelo estaba en la clínica y pues yo fui, pues todos los primos. Y pues al otro día, pues mi abuelo ya estaba muy mal y pues... Ay, Tranquila, no te preocupes. no A ver, lo más los importante, ¿es el papá de quién? Mi mamá. De tu mamá, el papá de la mamá. Bueno. Yo quiero decir, padre, que todos los seres humanos estamos en contacto con nuestros propios fantasmas. La calidad de existir y la condición misma del ser humano
implica que tenemos cosas con las cuales estamos conectados nosotros mismos. Hay que aprender a diferenciar y hay que aprender a escucharnos para poder entender qué es lo que está pasando. Padre, una palabra. Pues cada cual final. tiene su obsesión y con ellos, como la canción de Nuestra Tierra, si los muertos aman, después de muertos, amarse más. Sí. Muy bien, Padre. Yo digo que si eso es un don, gracias a Dios que no me lo diste porque nunca he visto un fantasma y no me interesa verlo. No sé. Bueno, no sé, algo que ustedes quieran decir, Sebastián. En el caso de ella, el abuelo siempre va a estar protegiéndola, va a ser como su ángel guardián. En este caso, lo que murió fue el cuerpo físico. El pensamiento, el alma de él está vivo. Siempre la va a acompañar y de alguna u otra forma la va a guiar, le va a dar consejos, puede ser algún sueño para que ella haga algo correcto o como que le esté avisando de algo que va a suceder. Pero todas las cosas son positivas. Bueno, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y yo como cualquier cristianito, yo digo como Marta Rita, pues no tengo el don, pero todos tenemos un don, claro que sí. Dios nos lo dio, el don de podernos encontrar con Jesucristo, el que venció a la muerte, el que destruyó a la muerte. Y yo le doy gracias al Señor porque con Él, que venció a la muerte, podemos encontrarnos también con nuestros seres queridos, que no están muertos, sino sus almas perviven en la presencia del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe a ustedes. Gracias por su experiencia, su testimonio y los dejo en sintonía de toda la programación de nuestra tele. Hasta pronto. Dios los bendiga.